Hoy estamos con este tema que trata sobre la fe. Y decimos la fuerza de la fe porque la fe es poderosa y si la tenemos en nuestras vidas nos va a ayudar muchísimo. Para esta conferencia vamos a basarnos principalmente en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 19, La fe mueve montañas. En la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la fe es un conjunto de creencias de una religión o un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Entonces vemos que es considerado como creencias, lo que uno cree, la fe que uno tiene en algo. Acá vemos a esta chica que representa a los jóvenes, a todas las personas en general, que viven un poco distraídos en el tiempo, en el mundo, ¿no? Ahora, ¿en qué pensamos? En las redes, en investigaciones, en todo, pero no pensamos ni damos suficiente importancia a cultivar la fe. Acá no hablamos de una religión específica, ¿no? Hablamos de la fe en general. Todos tenemos derecho a creer en lo que sintamos que a nosotros nos va bien. Nosotros aquí respetamos todas las religiones. No somos dueños de la verdad, de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando uno vive distraído, cuando uno vive desatento, cuando uno no cultiva la fe, llegan los tormentos a nuestras vidas y nos desesperamos y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no hemos cultivado esa fuerza que tanto necesitamos. Muchas veces, por miedo a esa visión del Dios cruel que llena a las personas de temor, lo que es alimentado también por algunas iglesias, ¿no? Que nos dicen que Dios es malo, Dios nos castiga. Y eso va haciendo que uno se vaya alejando de las religiones, porque la confunde con el miedo. Vino Jesús hace más de 2000 años a enseñarnos la ley de amor y vino a enseñarnos la fe. Él, la figura de él, desarrolló en muchos creyentes una confianza irrestricta que los lleva a ser más felices. Pero no todos tienen esa fe. Muchas veces, lamentablemente, la manera de presentar las religiones hace que la gente se aleje de la fe. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el libro de los Espíritus, que fue codificado por Allan Kardec, que fue también el 18 de abril de 1857 cuando se presenta ante la humanidad este libro, que viene a aclarar muchas incógnitas. Desde la primera pregunta hasta la pregunta 1000, todo nos aclara todo, ahí está todo. Si uno quiere saber qué es Dios, está en la primera pregunta. Si quiere saber qué son los espíritus, lo va a tener ahí. Entonces lo digo para que uno profundice en este importante libro que tanto nos ayuda a entender más y a creer más por lo tanto. Jesús, habiendo amenazado al demonio, él salió del niño, que fue curado en el mismo instante. Entonces los discípulos vinieron a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Y Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo capítulo 17, el versículo 20. Entonces vemos aquí este grano de mostaza, ¿no? Imagínense el tamaño de ese pequeñísimo grano de mostaza. Es una semilla. Pero él le simbolizaba como la fe en este caso, que con un mínimo de fe se pueden lograr muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que le impidió a los discípulos curar al joven, como lo hizo Jesús? Fue la falta de fe. Porque aunque tuvieran mucho empeño los discípulos, le faltaba todavía la confianza. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando habla de montañas? Porque acá dice, ¿no? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esta montaña o a este monte, pásate de aquí y se pasaría de aquí o allá. Entonces, las montañas son las dificultades, son las pruebas que nos tocan vivir a todos nosotros, porque estando en este mundo de expiación y pruebas, no nos va a tocar todavía la felicidad. Sin embargo, debemos entender que las palabras de Jesús siempre son en un sentido moral. Él no hablaba de montañas como algo material, que movemos una montaña, agarramos un cerro y lo movemos. No es así. Él hablaba de todo lo que es difícil para nosotros, ¿no? Que podríamos lograr a través de la fe. Porque todavía a nosotros nos falta la fe. Debemos darnos cuenta y ser conscientes de que no es fácil tener fe, ¿no? Cuando uno pasa momentos duros, muchas veces, si no tiene mucha madurez espiritual,
se queja, se lamenta, reniega. Dice, ¿por qué Dios me abandona? ¿Por qué me pasan estas cosas cuando veo tanta gente que es equivocada y que no le pasa nada? Entonces realmente nos sentimos abandonados, ¿no? Pero debemos entender que así no es y vamos a ir aclarando y entendiendo lo que es la verdadera fe y que Dios nunca nos deja de lado, ¿no? Entonces, vamos a entender, por ejemplo, ¿no? La pregunta del libro de los espíritus, la 651, pregunta Allan Kardec a los espíritus superiores. ¿Hubo pueblos sin ningún sentimiento de adoración? Es decir, si ha habido algún pueblo que no tuviera ninguna adoración, ningún dios, nada, y la respuesta de los espíritus superiores es no. Nunca hubo pueblos ateos. Todos comprenden que encima de todo hay un ser supremo. Miren ustedes. En este ejemplo que pongo la fiesta del Inti Raymi, que es la fiesta del sol, donde ellos veneraban al dios sol, ¿no? Que era la deidad de mayor rango para los incas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ya desde los hombres primitivos se creían en un ser superior. Ellos adoraban también a la Pachamama, ¿no? A la tierra. Y así muchos otros pueblos han ido adorando de una manera intuitiva, se puede decir. En la respuesta 652 del libro de los espíritus dice, la adoración está en la ley natural. Es el resultado de un sentimiento natural en el hombre. Por eso se encuentra entre todos los pueblos, aunque de formas diferentes. La fe natural es parte del ser que piensa. Se muestra de forma inconsciente en las diversas situaciones de la vida. Uno no se da cuenta de que cree en algo, pero cree en algo. Ya nacemos con ese germen, ¿no? Entonces el alma va madurando en las experiencias de la vida y siente muchas veces a Dios sin saber ponerle un nombre. No sabe cómo denominarlo muchas veces. Pero la guía divina se va dando por medio de la inspiración, de la sabiduría y de los buenos sentimientos, si los cultivamos. Entonces, la función del espiritismo, como nos dice en este libro, Victoria sobre la depresión, psicografiado por Divaldo Franco, por el espíritu Joana de Angelis, que tenemos aquí en la librería, todavía algunos ejemplares. La función del espiritismo es la de iluminar la conciencia para que se entiendan mejor los objetivos esenciales de la existencia y, comprendiendo la ley de causa y efecto, comportarse de modo tal que nuevas siembras proporcionen futuras cosechas mejores que las que ahora se presentan en su camino. Entonces, la función del espiritismo, ¿cuál es? La de iluminar. Y por eso llegó el espiritismo, que es el consolador prometido por Jesús. Porque Jesús dijo que enviaría al consolador prometido, que no era una persona, era su mensaje. El mismo mensaje que Jesús nos trajo hace más de 2000 años, pero que nos hemos olvidado. Entonces, ¿qué pasa con estos objetivos que tiene la doctrina espírita? Nos ayuda a entender que todo tiene una causa justa, que Dios es justo y cada uno recibe lo que sembró. Cada acción tiene una reacción. No existe la casualidad. Todo pasa por algo. Si una cosa llega a mi vida, una enfermedad, una pérdida de un ser querido, no es porque sí, tenía que llegar esa situación. Y lo vamos entendiendo y lo vamos aceptando. ¿Y qué vamos haciendo? Comportándonos de otro modo. Como también salió ahora, ¿no? Tú puedes cambiar tu futuro siendo una buena persona, haciendo el bien. Entonces vemos ahora qué es la fe, porque hemos hablado de la fe, ¿no? En el Evangelio según el Espiritismo nos dice, la fe es en el hombre el sentimiento innato de su destino futuro. Hablamos antes de que era innato, ya es de los pueblos primitivos. Es la conciencia que él tiene de sus facultades inmensas, cuyo germen se depositó en su interior, al principio en estado latente, y a las que debe desarrollar y aumentar mediante la acción de su voluntad. Entonces vemos que es algo natural, que ya viene con nosotros, que nosotros tenemos muchas facultades, pero debemos ir desarrollándolo en cada nueva existencia. Entonces, hasta hoy la fe solo ha sido comprendida en su aspecto religioso. Y veamos, desde el punto de vista religioso, la fe, ¿qué es? Es la creencia en los dogmas particulares que constituyen las diferentes religiones. Todas las religiones tienen sus artículos de fe. En ese sentido, la fe puede ser razonada o ciega. Entonces, Cristo la preconizó como una palanca poderosa y fue considerado como jefe exclusivamente de una religión.
Pero él demostró al realizar milagros materiales el poder del hombre cuando tiene fe, es decir, la voluntad de querer y de poder hacer algo alcanzando ese objetivo. Entonces, ¿cómo se explica la acción magnética en la fe? Por la acción del pensamiento, el hombre puede actuar sobre el fluido universal. Si esa acción fuera guiada para el bien y secundada por la fe ardiente, él puede realizar grandes fenómenos. Por ejemplo, esta mujer estaba enferma y sigue a Jesús. Él está de espaldas y siente que alguien lo toca. Y la mujer que estaba enferma en ese momento, al tocarlo, por la fe que sentía, porque ella sentía que si lo tocaba se iba a curar. Estaba sangrando, pero dijo, yo lo voy a tocar y me voy a curar. Era una fe ardiente la que tenía. Y él, Jesús, sabemos el tipo de espíritu que es un espíritu puro. Ya solamente la fe combinada con los fluidos de él hizo que se pudiera curar. Por eso le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Quién me ha tocado? Fue yo, dijo ella pensando, pues me da vergüenza, ¿no? Pero él dijo, tu fe te salvó. Entonces, qué bonito es ver esto, ¿no? Porque es un gran poder fluídico que va unido a una fe ardiente y que hace que por la voluntad dirigida al bien se operen estos fenómenos extraños de curaciones y otros que antes pasaban por prodigios y que solo son consecuencias de una ley natural. Recordemos que los milagros no existen. Todo se aplica con las leyes naturales. Y ahora vamos a hablar sobre la fe ciega, como dijimos antes. La fe ciega no analiza, admite sin control tanto lo verdadero como lo falso, y a cada paso choca contra la evidencia y la razón. Llevada es el exceso que produce el fanatismo. Es esa fe que está llena de imposiciones, pero es una fe que ya no es de este siglo, porque las personas quieren saber por qué creen, por qué creo, no porque me digan tienes que creer, voy a creer, ¿no? Ya tenemos más madurez espiritual y también intelectual. Ya no estamos como antes, en otras épocas donde la gente creía porque se le imponía creer, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la fe con la razón. La fe necesita una base y esa base es la comprensión plena de aquello en que se debe creer. Yo creo porque comprendo. Para creer no basta con ver, es necesario sobre todo comprender. El dogma de la fe ciega es el que produce en la actualidad el mayor número de incrédulos, porque pretende imponerse al hombre y le exige la aplicación de una de sus más valiosas prerrogativas, que son el raciocinio y el libre albedrío. Entonces, como dije, hay personas que pueden ver, pero no van a creer. No basta con ver, hay que comprender, ¿no? Como hablamos antes de la ley de causa y efecto, creo porque entiendo, porque comprendo que todo tiene que ser justo. ¿Por qué voy a vivir algo que no merezco? Entonces, hoy vivo las consecuencias de mis errores. Si me toca una vida dura, es porque esa vida es la que me va a hacer ser mejor persona. No es aquí la casualidad, no. Entonces comprendo, acepto con mi razón y mi libre albedrío lo puedo utilizar para el bien o para el mal. Ya depende de mí, avanzar antes o después. Entonces, como dije antes, nadie está dueño de la verdad exclusiva, ¿no? Entonces, debemos por eso basarnos en nuestra fe para creer, comprender y ser felices, porque así vamos a ir calmándonos y aceptando aquello que nos toque, que es difícil pero no imposible. ¿Y de qué modo ciertas personas consiguen realizar lo que quieren? Confiando en sus fuerzas con la certeza de alcanzar el fin deseado y actuando siempre en el sentido de vencer los obstáculos. Cuando uno tiene la autoestima bien, cuando uno tiene confianza, cuando uno tiene seguridad en su propia capacidad, puede lograr las cosas. Tener fe en uno mismo también es importante para poder llegar a la meta, ¿no? Entonces debemos querernos, cuidarnos y hacer las cosas para lograr tener una vida digna, una vida honesta, una vida que nos conduzca a la paz interior. En la pregunta 654, pregunta Allan Kardec, ¿concede Dios alguna preferencia a los que lo adoran de tal o cual modo? Si por ejemplo, no hay gente que cree, tengo que ir a un sitio para orar de tal manera, tengo que orar este tipo de oración, ¿no? O tengo que vestirme con este tipo de ropa, o ¿no? Algún atuendo especial. Y no, Dios prefiere a los que lo adoran desde el fondo del corazón, con sinceridad, haciendo el bien y evitando el mal. Que parece fácil, pero no lo es. Con sinceridad,
haciendo el bien y evitando el mal, y no a los que creen honrarlo con ceremonias que no los hacen mejores para con sus semejantes. Todos los hombres son hermanos entre sí e hijos de Dios. Él llama hacia sí a los que observan sus leyes, sea cual fuere la forma con que las expresen. No importa la forma como uno exprese su fe. No importa, mientras uno sea correcto, mientras uno haga el bien, mientras uno evite el mal, eso es lo que le gusta a Dios, ¿no? No tienes que tener ningún ritual para amar a Dios, no es necesario. Lo más importante es perdonar, tolerar, comprender, llevarse bien con todos, buscar la paz en la familia, en el trabajo. Eso es lo que le quiere Dios de nosotros. El que solo tiene la apariencia de la piedad es un hipócrita, ¿no? Aquel cuya adoración es afectada y se contradice con su conducta da un mal ejemplo. Por ejemplo, uno viene aquí, escucha la conferencia, recibe los pases y ¿qué pasa? Después se va y hace escándalos, trata mal a su familia, grita, es violento, vicioso. Entonces, no es auténtico. Entonces, ¿de qué sirve venir aquí, recibir los pases, si llega a su casa o a su trabajo y sigue siendo lo que era o peor, ¿no? Entonces, eso no es coherencia. Entonces sigamos con la razón. La única fe que garantiza el porvenir es aquella cuya base es la verdad, porque nada tiene que temer del progreso de las luces. Habida cuenta de que lo que es verdadero en la oscuridad también lo es a la luz del día, que todo es claro y todo es cierto. No hay ninguna duda en lo que se plantea. Entonces la fe razonada se apoya en los hechos tanto como en la lógica y no deja en pos de sí ninguna oscuridad. La persona cree porque tiene certeza y tiene certeza porque ha comprendido. Por eso la fe razonada no cede. Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. El libro de los Espíritus, que fue publicado en 1857, sigue tan vigente como si fuera ayer que lo publicaron. Y es eterno, porque todo lo que dice es inmutable. Es claro, tan claro que nos permite comprender, entender y debemos también comportarnos como lo creemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza de la fe? La fe firme que nos da la perseverancia, nos da la energía y los recursos que permiten vencer los obstáculos, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas. Nos serena y nos da paciencia para saber esperar que todo pasa. Lo malo pasará y llegará algún día lo bueno en base a nuestro propio comportamiento, ¿no? ¿Y qué pasa con la fe dudosa? Al ser débil, si es estimulada por el interés, se vuelve rabiosa y cree suplir la fuerza por la violencia. En cambio, la calma en la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. Una fe que no tiene una base, una fe que es dudosa, cuando uno pregunta ¿por qué debo creer? Y comienza a molestarse, ¿no? Si no tiene respuestas o te repiten de memoria ciertas partes de la religión y tú dices, pero explícame. Es que dice así en tal frase, no, pero explícame, se empiezan a molestar. No pueden explicarlo. Entonces nosotros debemos entender que una fe así, que no te aclara, no va a ser sólida, nunca lo va a ser. Y nosotros tenemos a muchos científicos, a muchas personas que han investigado sobre los fenómenos espíritas. Siempre ponemos como ejemplo a Sir William Crookes, que fue condecorado caballero, Sir, por la reina Victoria de Inglaterra. Entonces, cuando un hombre como él, públicamente orientado a la ciencia, se dedica con seriedad y método para exponer la verdad y llega a la conclusión de que las apariciones, las visiones, las materializaciones, en fin, las comunicaciones con el mundo invisible son algo real y posible, ¿qué pasa con la fe? Se fortalecen los lazos de fe. Entonces lo ponemos porque a veces la gente dice, no, no está probado científicamente, pero tenemos pruebas. Él trabajó con la medium Florence Cook y con el espíritu de Katie King, que vemos ahí el espíritu que se materializó, él lo pesó, lo midió, le tomó la temperatura y es más, para evitar el fraude, colocaba unos hilos eléctricos para que si hubiera un movimiento de la medium, se hubiera notado que algo pasaba, ¿no? O sea, él hizo todo de una manera para evitar fraudes. Se puede investigar más, si quieren ingresar a internet pueden verlo. Él descubrió los rayos catódicos, precursores de los rayos X, y también el radiómetro, en 1873, que es un instrumento que mide la intensidad de la radiación, los campos electromagnéticos, entre otros aspectos. Es importante
que sepamos todo esto porque no era cualquier persona, ¿no?, la que investigaba estos hechos. ¿Y qué dijo él? En su discurso en la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en 1898, dijo: han pasado 30 años desde que publiqué un informe de experimentos que intentan demostrar que más allá del conocimiento científico que poseemos, existen fuerzas ejercidas por inteligencias diferentes de la inteligencia común de los mortales. No tengo nada de qué retractarme. Confirmo mis declaraciones ya publicadas. De hecho, mucho tendría que añadir a eso. Entonces vemos que él nunca se contradijo. Lo que pasa es que en esa época y hasta ahora hay oposición para esas verdades espirituales, ¿no? Por otro lado, eso fue en 1832 cuando él nació, pero tenemos también actualmente al médico psiquiatra estadounidense Brian Weiss, conocido por sus investigaciones sobre la reencarnación, la regresión de vidas pasadas, la progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma después de la muerte. Él tiene 80 años y sigue sus investigaciones. Entonces, si queremos buscar razones, las tenemos, ¿no?, basadas en la ciencia. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo aumentar mi fe?, ¿no? Nos preguntamos. La fe, primero que nada, no se impone. Nadie puede decirle a alguien, cree porque tienes que creer. No, tampoco se receta. Se adquiere y nadie está impedido de poseerla, ni siquiera el más incrédulo. Todos podemos creer. ¿Nos referimos a cuál fe? A la de las verdades espirituales fundamentales y no a la de una creencia en particular, ¿no?, en algo específico. Entonces, para aumentar nuestra fe, debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón al estudio del Evangelio con el firme propósito de reformarnos íntimamente, vivenciando las enseñanzas de Jesús. Pero no le compete a la fe ir a buscar a los descreídos. Son ellos quienes deben ir a su encuentro. Y si la buscan con sinceridad, la encontrarán. Porque hay muchas personas que dicen, yo quisiera creer, pero no quiero. Vamos a ver más adelante cómo es eso. Pero nosotros, que ya estamos hoy aquí, es porque estamos buscando algo, ¿no es cierto? Estamos buscando creer, pero con fe y con un razonamiento práctico. Entonces, sigamos estudiando el Evangelio. El Evangelio, según el Espiritismo, nos da todo lo que necesitamos, de una manera clara, de una manera tan sencilla que no tenemos ninguna duda. Entonces vemos en este libro, Despierta y sea feliz, de Divaldo Franco, el hombre y la mujer necesitan de la fe bajo el influjo de la razón, para conseguir la armonía íntima, para avanzar con seguridad, para promover el progreso propio, así como el de la humanidad. Porque si queremos tener la armonía íntima, que es la que nos va a dar paz, necesitamos esa fe, pero razonada, ¿no?, para ayudarnos los unos a los otros y promover justamente el progreso de la humanidad. Entonces, ante esa necesidad, les es impuesto el deber de pensar, de estudiar, de reflexionar, consiguiendo lo que tanto necesitamos, como son las resistencias morales, para enfrentar los momentos difíciles. ¿Cuáles son? Todos lo conocemos: las enfermedades, la soledad, el desempleo, las inquietudes, siempre con el ánimo y con el espíritu tranquilo. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos fe? No tenemos un soporte. Somos como una embarcación sin brújula, a la deriva, ¿eh? Entonces, cuidémonos para no estar así, perdidos en la tormenta. Es necesario no confundir la fe con la presunción. La verdadera fe se aviene con la humildad. El que la posee pone su confianza en Dios, más que en sí mismo, porque sabe que siendo un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin él, y por esto los buenos espíritus vienen en su ayuda. Entonces, es verdad, a veces las personas son más bien orgullosas y presuntuosas que, piadosas, ¿no? Pero aparentan una cosa. Pero recordemos que la fe legítima está asociada a la humildad, nunca a la soberbia ni al orgullo. Y vemos aquí cómo los espíritus buenos, si ven nuestro esfuerzo en el bien, nos ayudan. Por ejemplo, ahora, ¿no?, que vamos a recibir los pases. ¿Quiénes vienen a ayudar? Los espíritus buenos, que nos dan los fluidos bonitos y utilizan a los pasistas como intermediarios, pero ellos ven nuestro esfuerzo, ven nuestra fe. Y en mayor medida, más fe tenemos, mejor va a ser la ayuda que recibamos. Y como dije, mucha gente dice quisiera creer, pero no puedo. Las pruebas son muchas. ¿Por qué rehúsan verla? ¿Por qué no quieren verlo? No quieren creer. Por negligencia, por pereza, ¿no? Mejor quedo cómodo como, ¿no? Sigo mi vida tal cual.
por miedo a tener que cambiar de costumbres, porque cuando tú crees y entiendes, tienes que cambiar, no puedes seguir igual, no debes seguir igual. Debes esforzarte por transformarte, sobre todo moralmente, que es la parte que más nos falta en la tierra. Es la que más nos falta, porque abunda todo lo otro, ¿no? Las diversiones, los placeres, que no está mal tampoco, pero todo con prudencia y con equilibrio. Y también el orgullo. No quieren ver por orgullo, porque no aceptan un poder superior. ¿Y qué pasa cuando cambias y ves, recibes al Maestro Jesús, que está ahí esperando por nosotros, que nos ama? Y una vez que tenemos la fe razonada, nos dice aquí Divaldo sobre el comportamiento, ¿no? La grandeza de la fe razonada se encuentra en la lógica de sus postulados, en la seguridad de sus contenidos y en la tranquilidad que proporciona al individuo. Fruto del análisis y de la razón, es portadora de una estructura profunda, caracterizada por la total libertad con relación a las creencias anteriores y a las imposiciones de la violencia fanática del pasado. Es decir, hoy ya tenemos ese tipo de fe que nos ayuda a través de la libertad de acción y también nos da creencias, pero creencias que nos ayudan a seguir adelante sin imposiciones, sin violencias, ¿no? Entonces, no nos sintamos mal, al contrario, sintámonos felices de tener esta fe que nos ayuda a avanzar. ¿Y a quién tenemos de ejemplo, por ejemplo? En la vida estoica de mujeres y hombres idealistas, su dedicación total y firme ha sido consecuencia de la decisión racional de haber elegido lo que les parecía mejor, como tenemos aquí el caso de Francisco Cándido Javier o Chico Javier, el medium y divulgador del espiritismo en Brasil, que escribió 451 libros, imagínense ustedes, y vendió más de 40 millones de copias, 33 idiomas y 30 libros en braille. Y él fue de los que eligió lo que le parecía mejor y se mantuvo resistente en relación con el mal. Soportó el fardo de las aflicciones con valentía envidiable y con inmensa alegría. Miren usted que tiene una estatua de tamaño natural en Minas Gerais, en Brasil, porque la gente lo amaba. Él fue el que escribió Nuestro Hogar, el que psicografió Nuestro Hogar, el libro que salió película en 2010. Este libro fue publicado en 1943, pero él nunca cobró nada, ni un sol, ni un dólar, porque como él dice que él no era el autor, él psicografiaba solamente, dice él, porque era tan humilde, que imagínense, nunca cobró, pero siempre amó y sirvió a los demás. Entonces, y nos dice nuestro querido Divaldo, nunca te dejes abatir por la tristeza, cuando seas invitado a la demostración de la excelencia de tu fe razonada. Al contrario, anímate, porque confirmas que solo te ocurre aquello que es mejor para tu desarrollo ético-moral, haciendo de ti un ejemplo de dedicación en este mundo rico de teorías y pobre de dignificación. Porque tenemos mucha teoría, pero ¿cuánto practicamos? Entonces, él es un digno ejemplo de lo que es poner en práctica el amor, la caridad en acción, todo el servicio que da hasta ahora a su edad, enfermo, sigue dando conferencias. Entonces, finalizando ya, tengamos confianza en Dios y recordemos que la esperanza y la caridad son resultado de la fe. Nunca perdamos la esperanza, practiquemos siempre la caridad para despertar todos los instintos nobles que encaminan al hombre para el bien. Muchas gracias.